Durante esta pandemia, uno de los síntomas que más hemos tenido que abordar y creo que es el que más ha hecho sufrir al paciente, a la familia y a los propios profesionales ha sido la soledad. Para un profesional, contemplar la soledad de un enfermo que se está muriendo, esto es horrible. Pero más horrible es para el paciente que observa que se está muriendo solo y que no está su familia ni sus seres queridos. Y, por supuesto, no digamos para la familia. Por lo tanto, la soledad es un síntoma que crea problemas y crea mucho sufrimiento al enfermo, a la familia y a los profesionales. Los familiares de los pacientes que han estado ingresados o han estado padeciendo la enfermedad de la COVID-19 la han vivido con mucho sufrimiento. Un sufrimiento, por un lado, porque han visto cerca de la muerte a su ser querido, pero sobre todo por estar alejados de él. No han podido acompañarle, que sería lo lógico y lo humano y lo querido por parte de la familia. Pero es que si encima esos pacientes han fallecido, tampoco han tenido oportunidad de despedirse de ellos. Esto es un gran sufrimiento para la familia. Los pacientes, el único consuelo que han tenido en esta pandemia ha sido poder visionar a su familia, a sus seres queridos, a sus nietos, a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres, incluso a través de las nuevas tecnologías. Yo creo que ha sido un instrumento muy válido para, de alguna manera, aunque sea una técnica muy sofisticada, pero se han ayudado a humanizar un poquitín, entre comillas, esta situación tan agobiante y tan, diríamos, tan dolorosa, ¿no?, como ha sido la pandemia. A nivel personal, los profesionales sanitarios ante esta epidemia, esta pandemia, se ha vivido desde un punto de vista de frustración, ¿no?, profesional. Hemos estado luchando contra la muerte y contra la enfermedad, que no sabíamos muy bien cómo hacerlo, porque cada día cambiaban las situaciones concretas, y esto nos ha generado frustración. Por otro lado, angustia y sensación de impotencia, pero por otro lado también de miedo. De miedo porque estábamos atendiendo a personas que estaban pasándolo mal, pero que estaban con una enfermedad contagiosa y que nosotros también nos podríamos contagiar y a la vez contagiar a nuestras familias. Por eso también los profesionales hemos sufrido esta situación y hemos estado cerca de la muerte y también lejos de nuestras familias, porque en muchas ocasiones no hemos querido estar con ellas para no contagiarles o no tener esa posibilidad de contagio a nuestros seres queridos. La formación, en este caso de la pandemia, yo creo que juega un papel fundamental, porque si queremos cuidar mejor tenemos que estar bien formados, tenemos que saber qué aportar a los pacientes y a las familias, sobre todo cuando están cerca de su final, como es el caso de sufrir la pandemia, ¿no? Necesitan mucha ayuda, necesitan que les comuniquemos cómo están, necesitan que nosotros hagamos una adecuación del esfuerzo terapéutico. Para todo esto debemos de estar bien formados. No tenemos que dejarles sufrir, pero tenemos que estar bien formados para ayudarles a no sufrir. Y desde luego creo que es fundamental formarse bien en cuidados paliativos para cuidar mejor. En esta pandemia, desde luego, una de las consecuencias más importantes ha sido el duelo, la pérdida del ser querido, y esto también ha habido que afrontarlo desde el punto de vista profesional. Esto es fundamental. Esto ya lo sabemos en cuidados paliativos, que los cuidados paliativos no acaban cuando el paciente fallece, sino que continúan con ese acompañamiento para ayudar en la pena de la pérdida a la familia. Y en este caso todavía más, porque es que ni siquiera se han podido despedir adecuadamente y esto les ha generado un dolor añadido. Esto tenemos que acompañarlo de manera mucho más intensa. Por lo tanto, aquí juega un papel muy importante la atención al duelo, el acompañamiento ante la pérdida, que en paliativos es una de las estrategias más de estos cuidados. Esta pandemia indudablemente ha puesto de relieve y desde luego ha dejado en evidencia que es muy necesaria la atención al final de la vida. Por eso los cuidados paliativos yo creo que van a cobrar mucha
mucho protagonismo a partir de ahora, o lo están ya recibiendo ese protagonismo. Lo que hace falta es que se generalicen, que se universalicen, que esto no sea estos cuidados estén distribuidos de forma homogénea y equitativa por toda la geografía española. Por eso yo creo que ahora nos tenemos que poner las pilas todos, por un lado formarnos los profesionales, pero también que las instituciones sanitarias también adecúen a los profesionales para poder atender bien en estas situaciones tan penosas que se han puesto en evidencia en esta pandemia. Los cuidados paliativos, la verdad es que no solamente se hacen en los hospitales, los cuidados paliativos también se hacen en los domicilios. Es más, muchos pacientes, yo diría que una gran mayoría de los pacientes desean ser cuidados en sus domicilios por sus seres queridos, ayudados por profesionales indudablemente, pero quieren estar en su casa, rodeado de los suyos, de sus recuerdos. Ser ellos los que, diríamos, organizan los cuidados, no ir al hospital y que le organicen los cuidados, donde van a estar también de alguna manera, y lo hemos visto ahora en este caso de la pandemia, separados de sus familias. Por lo tanto, quieren estar cuidados en sus domicilios. Y esta es también una de las misiones de los cuidados paliativos, atender en el hospital cuando no es posible hacerlo en domicilio, porque el problema es complicado, porque no hay recursos familiares adecuados. En este caso sería indicado hacerlo en el hospital, pero en el caso de que se pueda atender debidamente en el domicilio sería lo adecuado.